Aquí comienza Materapeutas, psicólogos cebando salud. Pongan el agua, que aquí llegan sus conductores, la doctora Laura Pomorsky y el licenciado José Mena. Buenas. Muy buenas, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos a la edición número 45 de Materapeutas, psicólogos cebando salud. Los vamos recibiendo, les vamos dando la bienvenida, una bienvenida calurosa, afectuosa. Les recordamos que estamos haciendo Materapeutas, psicólogos cebando salud, edición número 45. Hasta las 20 horas, hasta las 8 de Argentina y Uruguay. Los saludamos a todos. Después los vamos a saludar en la saludadera con más detenimiento. El programa de hoy dedicado a... ¿Y ahora que hay que volver? ¿Y ahora cómo hacemos para volver? El estrés post pandemia. Por todo lo vivido y por la nueva acomodación que implica volver a salir. Bien, la nueva acomodación y el nuevo acomodamiento. Exactamente. Y no sé cómo se dice, pero la nueva adaptación. Ahí está. Ponele, sí, es La una readaptación. Así que bueno, muy buenas tardes a todos. Les vamos dando la bienvenida hasta las 20 horas haciendo la edición 45 de Materapeutas dedicada hoy a ¿y ahora qué pasó? O ¿y ahora después de la pandemia qué? ¿Qué hacemos? El estrés post pandemia. Tema que había quedado planteado, como muchos otros que habían quedado planteados. Tenemos uno muy, muy bueno, recién salidito del horno, para la próxima semana. Estamos en vivo a través de las redes sociales. Instagram, nos buscan en @materapeutas. A través de YouTube, en nuestro canal Materapeutas, y también a través de Facebook en Materapeutas. Acá traje la campanita, José. A partir del día sábado, ustedes en nuestro canal de YouTube, Materapeutas, van a tener la versión editada finalmente de este programa del día de hoy. ¿Qué es lo que hacen? Ingresan al canal, se suscriben y activan la campanita para activar las notificaciones. Muy bien, es que como que se me lengua la traba. Al principio me ando equivocando, macho. La humedad, José. Debe ser la humedad. Hay mucha humedad. Creo que necesito unos mates. Ya mis pelos ya están... Me parece que necesito unos mates para empezar a... Ay, muchas gracias. Dicen que qué hermoso el espacio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Tenemos que agradecerle a Camila. Exactamente. A Camila Escalera. Exactamente, Camila... Solferino. Camila Solferino. Camila Solferino. Bueno, muy buenas tardes a todos los amigos que se van arrimando. Después los vamos a saludar con más detenimiento. Nosotros estiramos los primeros minutos siempre para que vayan llegando. Esto es como que uno abre la puerta y bueno, va esperando que la gente empiece a llegar. Muy bien, queridos amigos. Lau, primera reflexión a priori de lo que viste, de lo escuchado, de lo que hemos conversado respecto de esto del estrés post pandemia. ¿Sí? Bueno, te diría que todo lo que vivimos en pandemia ha sido traumático para todos. De alguna u otra forma ha resultado traumático. Esto quiere decir que uno se acuerda, ni le genera una cosita, le da miedo a lo mejor volver a los lugares donde antes se movía con naturalidad, da miedo salir de casa, da angustia recordar ciertas cosas. Por ahí mi primera idea es esa, que este tiempo ha sido traumático. Todo el miedo por el que pasábamos, todo el estrés sostenido que hemos vivido, creo que ha configurado esta cosa traumatizante de toda esta época. ¿Cómo lo ves vos, José? Yo tengo una visión muy similar a la tuya. Quiero recomendarles que se queden hasta el final del programa, no se pierdan el aporte de nuestros queridos amigos columnistas y minuteros. Ya vamos a estar arrancando en breve con el primero. Pero
me quedé pensando mucho en lo que va a decir en su minuto Diego Montefinal respecto a que de la misma manera que la pandemia se vivió diferente en distintos lugares, también el regreso, la pospandemia ha sido diferente en distintos lugares. Hay un tema esto también, me parece, con qué pasa con los grandes centros urbanos, qué pasa con las ciudades pequeñas, qué pasa con las zonas rurales, porque las vivencias son totalmente distintas, las conflictivas también son totalmente distintas. Por lo demás, hay coincidencia en trastornos de sueño, trastornos de ansiedad, angustia, crisis de angustia relacionadas con el miedo, la vuelta, ataques de pánico de personas en la vuelta, en el regreso a la actividad. Y por otro lado, muchas veces esto acompañado de esperanza, de ganas, de un sentimiento compartido, por ejemplo, en los estudiantes secundarios con los que he hablado del tema de regresar. Y después situaciones locas, particulares, ¿no? Como la de gente que, mi hija Delphi, por ejemplo, que empezó la segunda mitad de su carrera universitaria pisando por primera vez la universidad. Tercer año, una claro, locura. Claro, una locura. O sea, situaciones raras que se han dado y que se están dando, y el cómo, bueno, lo que sí se ve en general es una visión bastante solidaria en los trabajos, en los ámbitos académicos, bastante solidaria, al menos entre compañeros, en esto de, bueno, vamos a acostumbrarnos, vamos a adaptarnos de a poco, estamos todos en la misma, a todos nos está costando esto de volver de a poco y en general hay comprensión. Hay otros lugares en los que no y en los que observamos cierta presión para que esto se terminó. Esto se terminó, ya tenés que volver. Adaptate, esto se terminó, se acabó la pandemia. Así que no me vengan con cosas raras, mañana todo el mundo a las 8 acá. ¿Responde a una necesidad específica del trabajo, del lugar, o hay otras cosas en juego? Si quieren lo vemos después. No sé. Sí, veámoslo. Bien, porque... Vamos a ver qué dice el doctor Marco Diseño, ¿te parece? Para que nos ponga en tema con lo del post-pandemia. Hola amigos desde Montevideo, Uruguay, nuevamente, ¿cómo están? Vamos a hablar un poquito del estrés post-pandemia, si se puede prevenir, cuáles son los efectos, si se puede minimizar. Bueno, pan es todo, ¿verdad? Y demos es pueblo, entonces pandemia es lo que afecta al pueblo entero, digámoslo así. Nuestra vida venía con un determinado ritmo y de repente se produce un detenimiento, un stop, una gran incertidumbre al principio. Al principio quedamos como atónitos, incluso a veces nos podemos sentir eximidos de responsabilidades mientras dura la pausa, ¿no? Pero luego empiezan no solo las pérdidas, de tomar conciencia de las pérdidas de rutinas y de los hábitos que teníamos, sino de personas, que eso es lo peor, ¿no? Muchas personas no pudieron acompañar a seres queridos. Todo eso lo hemos pasado de algún modo y ahora la apertura epidemiológica se tiene que acompasar la reapertura de los ritmos personales. La nuestra siempre es una normalidad, si es que puede llamarse normalidad, una normalidad evolutiva, porque somos los mismos, pero también en la medida que cambiamos. Y al cambiar nos reconocemos como los mismos, ¿verdad? Es una cosa muy dinámica. Entonces, no somos los de antes, tenemos que elaborar pérdidas, tenemos que reencontrarnos con problemas previos que a lo mejor están mal solucionados y la pandemia actuó como un indicador de crisis. Bueno, y con todas estas incertidumbres vamos amalgamando un concepto sobre nosotros mismos. ¿Estamos más metidos hacia adentro? ¿Ha primado el individualismo o nos hemos fogueado para salir hacia afuera para volcarnos a los demás? Todavía se puede aprovechar la enseñanza, ¿no? Entonces, ¿qué aspecto de la pandemia predomina? ¿La pandemia maestra o la pandemia verdugo? ¿La pandemia escollo o la pandemia salida y oportunidad? Como decía Frankl, en todo escollo debe verse y hay una oportunidad. Entonces, ¿qué aprendimos? ¿Somos mejores? ¿Usted cómo se siente? ¿Qué balance hace? Siempre se puede mejorar. Que pasen ustedes muy bien. Me encantó. Me encantó y cuántos disparadores, ¿no? Anotaste un montón. Anoté un montón. Yo anoto para después compartirlo
en forma de plaquitas en nuestro feed, para que ustedes lo tengan. Exactamente, lo Y lo compartimos de puedan esa leer, manera. el Sí, resumen sí. de cada episodio. Que ya lo van a tener disponible en el feed de Instagram y de Facebook de Materapeutas a partir de mañana, a lo mejor en el transcurso de mañana. Pero hay mucho y mucho que dispara también para ir pensando. Sí, me dejó pensando mucho esto de qué aspecto ha predominado en nuestra experiencia. Si la pandemia como maestro o la pandemia como verdugo. O sea, hemos aprendido de nosotros mismos, de la situación, hemos evolucionado o esto nos arruinó la vida y no hay marcha atrás. La pandemia como escollo o la pandemia como oportunidad. Volvemos a lo mismo, o sea, es algo que nos truncó la vida, esto que pasó, o fue una oportunidad en la experiencia de cada uno, para algo distinto seguramente. Pero ¿cómo lo hemos vivido? Como algo que marcó y rompió, como algo que nos va a permitir crecer y evolucionar. ¿Qué nos pasó? Hablaba la otra vez con una profesora de danza, Alejandra, de Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, que enseña una disciplina de danza contemporánea que se llama Contact, que está basada mucho en el contacto y en el contacto con el, perdón, quiero decir así a lo bruto, con el compañero y los movimientos que se hacen en el piso y todo eso, Sí. ¿no? Dentro del contexto de la danza, todo un problema. Todas las actividades de danza de contacto, un problema. Muchas actividades que eran de contacto, un problema. ¿Cómo se va a volver con eso? Porque ha quedado una alerta y una reticencia y volver está planteando un problema. Paralelamente, en esto de la oportunidad, hay cosas que han llegado durante la pandemia que han llegado evidentemente para quedarse. Esto llegó para quedarse. La comunicación a través de las aplicaciones de videollamada han llegado para quedarse. Creo que muchas cosas, incluso favorecidas, porque se han presentado como una solución que no era solo para la pandemia, sino que podía ser para después. Totalmente, sí, ¿Sí? Y cosas completamente impensadas, por ejemplo, las clases de danza por Zoom. Claro. O por la plataforma que fuere. Y se quedaron. Y tienen lo bueno de que uno por ahí puede tomar clases con un maestro que está lejos y que a uno le parecía inalcanzable a través de una pantalla. Y eso es maravilloso. Pero el tema, como vos decís, esto del contacto, fue todo un tema, porque muchas correcciones se hacen con el maestro tocándote, ponete así, ponete así, la pierna así, la pierna así, y eso se dejó de hacer y ahora es como muy extraño volver a acercarse. Y yo particularmente que hago danza, hemos conservado la distancia, incluso en la barra, estamos como muy lejos. ¿Cuánto tiempo nos llevará? Acercar. Más allá de que nos digan terminó la pandemia o que nos digan terminó la emergencia sanitaria, cuánto de esto hemos incorporado como nuevo hábito y cuánto va a costar salir de ahí. Tal cual, bueno, como decía Marco, la reapertura, la vuelta, la salida, tiene que acompasar el ritmo personal de cada uno. O sea, y eso es importante que lo sepamos nosotros mismos. Nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie. Ni nadie va a poder leer lo que necesitamos tan bien como nosotros. Entonces es importante que lo sepamos. ¿Qué nos pasa? ¿Con qué no podemos? ¿Y qué nos cuesta mucho? ¿Y qué nos da muchas ganas? Y ahí ir equilibrando. Fíjate lo que nos dice Elisa. Dice, no he retomado mi vida. Es más, ya no sé si sigue gustándome lo que dejé. Ahora estoy desconcertada. A mí me dio COVID, estuve hospitalizada y tengo mis miedos. Bueno. Hay que ver, pobre Elisa, cuándo le tocó. Hubo épocas realmente tremendas donde estar internado era estar aislado de todo el mundo, de todos los seres queridos. Tremendo. Realmente diría inimaginable. Entonces es lógico que eso se convierta en una situación muy traumática, y una situación muy traumática es algo que nos deja una marca. El trauma es ruptura, es herida.
ahí el doctor que sabe mucho de etimología me lo corregirá, si no. Toda herida deja una marca. Claro. Entonces, esto deja una marca. Esa marca es, ay, no quiero que me vuelva a pasar. Tengo miedo. Voy a evitar tal y cual cosa porque tengo miedo que esto me vuelva a pasar. El tema es que muchas veces ese evitar es como las ondas concéntricas cuando uno tira una piedra. Cada vez va abarcando más cosas. Esto no lo hago y esto tampoco por las dudas. Y esto tampoco, y esto lo voy a dejar de hacer, y mejor me quedo en casa y mejor no veo a nadie. Entonces la vida se va reduciendo. El problema y las precauciones, entre comillas, producidas por el miedo se van agrandando y la vida de uno se va empobreciendo. Entonces, ese es el efecto de algo que ha resultado traumático. Uno de los efectos. Es lo que vemos con lo que ha pasado con la pandemia. Una de las cosas. El miedo a. Y el miedo que permanece. Le escuchamos a la licenciada Ivana de Olains, Lau, la tenemos aquí. Vamos con un minuto para concientizar en voz de la licenciada Ivana de Olains. Hola, oyentes de Materapeutas, Laura y José. Qué importante que en el Día Mundial de la Salud se esté abordando lo que la pandemia nos va dejando, porque bien sabemos que aún no finalizó. Cada uno y cada una de nosotros y nosotras somos seres socioculturales y espirituales, y la salud no es solo la ausencia de enfermedades o afecciones, sino un estado de completo bienestar físico, mental y social. Por eso habrán escuchado que no hay salud sin salud mental. Así que hoy es una buena oportunidad de reflexionar sobre nuestro estado de salud para sobrellevar estos tiempos de la manera más saludable posible. Por eso los y las invito a seguir poniendo el agua para continuar las rondas de mate, escuchando a Materapeutas, psicólogos cebando salud, donde la mirada de la salud es integral e interdisciplinaria y se promueve la calidad de vida a través del aporte de cada minutero y minutera con información actualizada y específica de su área y el análisis idóneo, humano y empático de Lau y José. ¡Ay, qué linda que es! Es muy Qué linda, Ivana. lindo, Ivana. O sea que la primera vez que lo escuché al audio me emocioné y ahora lo volví a escuchar y me volví a Y sí, emocionar. porque es muy dulce. Así que gracias por esta doble emoción a la Bueno, y esto licenciada Ivana que, Olains. que dijo Ivana suena como un abrazo, por eso Sí, emociona. Y Mercedes decía recién de estas cosas que faltaron, de estas cosas Claro. duras, la necesidad de un abrazo contenedor sí. en el momento en que uno lo precisaba. Y no lo hubo. Y no Mucho lo hubo. tiempo estuvimos muy separados. Me acuerdo en uno de los primeros programas que habíamos hecho, cuando no nos podíamos acercar, era una rareza que José y yo Claro. compartiéramos mate, por ejemplo, que lo aclarábamos cada vez, bueno, Vivimos vivimos claro, juntos, claro. yo, marido y mujer, podemos compartir el mate. Era raro ver a alguien tocarse en la calle, saludarse, abrazarse, era raro. Uno decía, bueno, se ve que, no sé, serán parientes, viven juntos, porque si no, no deberían estar abrazándose. Faltó mucho. Y ahora por ahí uno se encuentra y se anima, porque aparte esa es otra, te encontrás con alguien que hace mucho que no ves. ¿Cómo lo saludas? Puño, beso, te acercás, abrazás. Es raro, esperás como un poco la señal que el otro te dé y lo que vos estás dispuesto. Y por ahí un abrazo ahora, si te animás, si se puede, emociona un montón, porque hacía mucho que uno no lo tenía. Se empieza a ver eso, y muchas personas me lo han referido. Está tardando en volver el darse la mano. Está el darse la mano llegando atrás del abrazo o atrás de la palmada. Sí. Está o sea, es como que el puño parece que se va a quedar para cierto saludo formal un tiempo más y está demorándose el darse la mano. Viene primero el abrazo. Y viene primero el abrazo probablemente de la mano de la confianza de a quien abrazás, pero también de esto que decís, Lau, de la necesidad de abrazarse. Sí, que capaz que
se ha marcado y se ha puesto más en evidencia que la necesidad de dar la mano como saludo. Y hablando de saludos, vamos a la saludadera. Sí, Nunca estoy- mejor el pie para la saludadera. Un capo, José, muy bien. Saludos. Bueno, en primer lugar, saludo a mi señora madre, que ha cumplido años ayer. Estaba re contenta ella, porque además la han saludado La han mucho, saludado la un montón de llamaron, gente. sí, no paraba de sonar el teléfono, estaba chocha. Así que un saludo muy, muy especial para mi mamá y un agradecimiento muy grande para todos los que vieron por ahí mis historias o mi estado y la saludaron también. Muchas gracias. Para Julio de Bariloche, que Ahí también está. cumpleaños Me ayer, adhiero, Julito. adhiero. Para Marisa, para Mónica, Janina, Mercedes, Ivana, Lili Sosa, Cristina, Kiara, Ana, Fernanda, nuestro doctor Marco Diseñi, Sandra, Majo, Lucía, Mavi de Plaza Ropa, Mariana. Mariana, acá la tengo a Mariana, Bien. Vale, Norma, Cristina, Estela, a nuestra queridísima doctora Recalde y Romy. Bien, ya la vamos a estar escuchando en un ratito a la doctora Bárbara Recalde también, con su minuto para el corazón, imperdible. Mis saludos para Jorge Diaco, que está cumpliendo años el día de hoy, para los cumpleaños de ayer, Beba, mi querida suegra, 91 jóvenes años, para Julio de Bariloche. Saludo también para Fabo de New York City, que nos sigue por New York City, de Nueva York. Que nos sigue por YouTube, para Marcela de Boedo, Noemí de Wilde, Rosana de Quilmes y Griselda de Capital. La doctora no, de Wilde, de Wilde. la doctora Llorente. Bien, y dice el doctor Marco Diseñi además que poco a poco se volverá progresivamente a algo parecido al anterior, que no será igual. Un saludo para Sandra, la ganadora del sorteo. Ah, Sandra, la ganadora del tenemos sorteo. acá tu regalo, tu premio. Sandra, aquí está tu regalo. Ahí está, mira qué lindo. Tu regalo, el desayuno de Materapeutas, con montón de cosas ricas y mate de Materapeutas. Se va para Avellaneda este premio. Recuerden que lo hicimos el día lunes el sorteo y lo ganó Sandra. Lo ganó Sandra Riva. Sandra Riva de Avellaneda. Riva, y saludo para la tía Mabel. Bien. Sí. Saludo. Sí. Saludo, que si no, antes que perdón, se nos Mabel, ofenda. Otra vez, este año te rebauticé Mercedes. Mercedes, sí. Tremendo lo mío, tremendo. Que no te ofendas, yo te saludé como Mercedes. Bien. Pero en realidad es Mabel, la tía Mabel. Igual a todas las Mercedes, todas las Mechi y Mecha que andan escuchando también. Y Susana de Castelar, sí, desde luego, no nos olvidamos de Susana de Castelar, que también nos sigue por YouTube. Bien, vamos a escuchar ahora a Diego Montefinal. Mabel Elena. Hermoso nombre, Mabel Elena, me encanta. Diego Montefinal desde Trelew, con una mirada que por ahí es distinta de lo que fue la entrada en el aislamiento de la pandemia, el durante en la pandemia y la salida del aislamiento de la pandemia en una ciudad de algo de 60.000 habitantes, creo que tiene, o un poco más. No es tan chiquito. No es chiquito Trelew. Ya voy a buscar bien el dato porque creo que acabo de decir una burrada. Es grande. Y cómo se lo vivió en el interior del país, cómo se lo vivió a lo mejor en los no tan grandes centros urbanos. Hola José, hola Laura, ¿cómo andan? Saludos a todos, hoy un jueves acá bastante lluvioso. Para aportar desde acá, desde Trelew, diría que no mucho cambió, porque estamos acostumbrados a que funcionen poco los colectivos, que corten temprano, que no funcionen. Por ejemplo, ¿no? Tampoco hay tantas cosas para hacer a las salidas. Hay sí, obviamente, puntos de encuentro, plazas y esas cositas, pero acá se volvió a la normalidad mucho más sencillo y mucho tiempo antes. Por lo tanto, me parece que por ahí hacer un análisis general a nivel país se nos va a complicar y a nivel regional podríamos por ahí aportar algo. Porque cada uno tiene una mirada, cada provincia, cada ciudad tiene una realidad distinta y en todos lados se fue volviendo a medida que se podía. En los pueblos chicos se fue volviendo con mucha mayor tranquilidad y mucho tiempo antes. Bien, se fue volviendo con mucho más tranquilidad y mucho tiempo antes. O sea que es
Más tranquilo, más gradual y quizá no se notó tanto. Como dos realidades diferentes. Uno piensa, entonces no fue o no habrá sido o no tendría que ser tan traumático. Un detalle más, se vive mejor. Entonces, en las ciudades más pequeñas, les dije que había dicho una burrada con la cantidad de habitantes de Trelew. Dije una burrada, tiene casi 110.000 habitantes Trelew. Pero bueno, una realidad totalmente diferente a lo que es el área metropolitana, las grandes ciudades, las ciudades que están arriba del medio billón de habitantes, capitales provinciales y ciudades de más de 500.000 habitantes, en los cuales la realidad ha de haber sido otra. Igual ponele que te quedaste un censo antes y listo, José. Yo me quedé creo que un par de censos antes. Tenemos el censo, tenemos el censo. Pronto. Sí. Saben que se puede hacer para todos los que estamos en Argentina, el censo se puede hacer virtual, ¿no? El preformulario. Después cuando viene el censista les das el código y ya está. No necesitas hacerlo pasar a tu casa. También, entre otras cosas, por una cuestión de prevención sanitaria, ¿sí? Sí, por ahí en algunos lugares de seguridad también. No, bien. No hay que olvidarse de eso. Saludo para Rosana Solferino, nos dice que felicitaciones por el logo nuevo, está espectacularmente dedicado a disfrutarlo. Bueno, ay, qué amor, sí. Dedicado y lo estamos disfrutando. Bueno, totalmente. Cami, tenemos a Cami, que es una genia, que tiene muy buenas ideas. Cami Solferino. Bien. Tengo un par de saluditos más, José. Vamos. Carolina, y ahí llegó nuestra Nutri, Vanegil. Bien, la vamos a estar escuchando ahora mismo. Que mira, Caro creo que cocina muy bien. Por las cosas que ha tirado, bien, que nos ha invitado a comer, creo que cocina muy bien. Ahora, en unos segunditos, la vamos a escuchar a nuestra Nutri Ivane Gil. Quería no atrasarme, Lau, un poco con los mensajes. Dale. Un colega, Julio Fradique, nos dice que la salud mental está en terapia intensiva. Luis González, otro querido amigo y colega desde Altagracia, Córdoba, dice: en lo personal, y tal como lo expuse en un congreso virtual el año pasado, lo que más alteraciones emocionales me produjo fue el primer tiempo del aislamiento, que fueron solo 2 meses. Después, adaptarse a algunas restricciones que cada vez son menos, porque el levantamiento de las mismas ha sido gradual. No es que se abra una puerta que estuvo cerrada por 2 años. Y creo que la pandemia nos deja varias cosas. Aprendimos a cuidarnos un poco más, lavado de manos más frecuente, por ejemplo, a que algunas cosas como el mate no se comparten con todas las personas, sino con la gente más cercana, a que el beso y el abrazo queda limitado también a ciertas relaciones afectivas, y que el chocar el puño o un levantar la mano generalizado si es un grupo muy grande, no es una falta de respeto, sino una manera de saludar. Salvo viajar, aún y por otros motivos personales, he retomado casi todas mis rutinas prepandemia. Esas, mira, eran una de las preguntas que habíamos hecho, si habías retomado tus rutinas prepandemia, cuáles, qué te pasaba ahora, si a veces sentías miedo, sentías ansiedad de salir, si te costaba dormir. Y escuchando lo que dijo Luis, digo, él tiene por ahí, y pensando lo que decía Marco al principio, ¿no? Si fue el maestro verdugo, si fue un escollo, una oportunidad, creo que Luis por ahí lo plantea como la pandemia como maestro, la pandemia como oportunidad, para vincularnos de otra forma con el prójimo, para resignificar algunas cosas, para revalorizar algunos gestos, ¿no? Como el beso, el abrazo, el compartir. Linda postura, linda mirada la de Luis. Y por ahí Julio, otro colega, nos dice la salud mental está en terapia intensiva. Lógicamente esto creo que se sabía desde el principio, que todo lo vivido iba a afectar la salud mental de las personas, lo estamos viendo ahora. Ahora que ya ha pasado por ahí esa situación de cuidado de lo físico de modo extremo, empiezan a manifestarse otras cosas más del nivel emocional, del nivel psicológico, como miedo, pánico, angustia, mucha ansiedad, temores que uno no tenía antes y a lo mejor que no tienen una base concreta, sino que pasan más por adentro de uno.
estas son las consecuencias de este estrés sostenido en el tiempo, que también creo que tuvo consecuencias a nivel físico. A nivel físico Eso también, supongo que la claro. doctora Recalde nos va a contar, ¿no? Sí, 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 Imagino. sí. Bien, y diría el impacto en distintos modos vinculares, que un poco el tema del próximo programa va por ese lado, ¿no? Porque, bueno, ¿qué pasó con los grupos de compañeros que volvieron al aula y que por ahí se reencontraron ya sin burbujas, no, de nuevo en el aula, en situación de aula, como vivieron a lo mejor una sola semana o 2 semanas en el 2020. Ya se habían visto, burbuja, protocolos, clase en el patio de la escuela, pero ahora se volvió a la normalidad, a la habitualidad. ¿Qué pasó con los grupos? ¿Cómo están funcionando esos grupos? ¿Están funcionando como funcionaban antes? Hay un tema con el sentarse, por ejemplo, en las secundarias. Me dijeron bastante. Sentarse, donde elijo dónde sentarme, como que cambió también, porque también elijo y hay una cuestión con la distancia y en muchas aulas, en muchos establecimientos, los bancos, los pupitres no están ubicados como antes, están siguiendo ciertos nuevos criterios de sanidad y de profilaxis. Bueno, hay toda una cosa que se está cambiando que es interesante. Para los que viajan en transporte público, ¿se viaja como antes? ¿Se viaja con los mismos códigos de antes? Yo ¿Sí? creo que eso lamentablemente... Todas cosas como para ir pensando. Lo del colegio ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho, bien. Tengo una pregunta por acá, José. Vamos. De Caro. Sí. Porque ella dice, quisiera aprovechar para preguntar por mi hija. Estoy algo preocupada porque no quiere sacarse el barbijo ni en la calle ni en el colegio. Yo creo que va a haber que darle tiempo, a lo mejor explicarle, porque también ha habido idas y vueltas, uno como adulto está confundido, a veces no sabes dónde sí, dónde no. Por ejemplo, acá en Provincia de Buenos Aires, a partir de hoy, hoy es optativo. En espacios cerrados. Optativo en espacios cerrados, sí, optativo en espacios cerrados. Porque en espacios abiertos podías no usarlo. Ahora es optativo en espacios cerrados. Yo salgo a la calle, veo 50 y 50. Mitad de la gente con barbijo, mitad sin barbijo. Claro. Se lo ponen a entrar a un lugar, lo llevan acá abajo de la pera, sí. Lo llevan todo enroscado en la mano, lo cual calculo que debe ser algo tremendamente antihigiénico. Pero bueno, uno va haciendo lo que puede. ¿Qué pasa con los niños? Uno no les está dando un mensaje concreto y siempre en la misma dirección, ¿no? Es para cuidarse, hay que usarlo de determinada manera. Cuidado cuando te lo sacás. En una época era pánico al sacarse el barbijo, uno tenía que limpiarse bien las manos, porque si llegabas a tener las manos sucias podías contaminar el barbijo y te contaminabas el barbijo y te podías llegar a enfermar era tremendo. Pánico. Pasamos de eso a que esté todo enrollado en cualquier lado, no sé cómo pasó eso, pero lo seguimos usando de manera distinta. ¿Qué pasa con un niño? Un niño, mira, me dijeron que me lo ponga porque si no me voy a contagiar. Si yo me contagio, esto ha pasado, a mí no me pasa tanto, pero se pueden morir mis papás o mis abuelos. Es terrible. Entonces yo lo tengo que seguir usando para no contagiarme y no contagiar a nadie más, que se pueden morir. Hay que volver a explicar en qué situación estamos ahora. No es tan necesario. Estamos todos más protegidos. Estamos mucho más protegidos por las vacunas, porque mucha gente ya se contagió y además se vacunó y eso hizo que estemos protegidos. Siempre la información de una manera muy clara y para niños ayuda un montón a que los chicos puedan ir perdiendo el miedo. Los niños se adaptan muy fácilmente a los cambios. Tienen que tener un mensaje claro. Entonces es necesario por ahí explicar esto. Mira, ahora no hace falta como hacía falta antes. Pasó tiempo, la gente se vacunó,
a ver, vamos a decirlo como se lo diríamos a un chiquito, las especies de la enfermedad que vienen ahora, o los niveles, hablando de jueguitos, Sí. son más leves, no pasa nada, no es tan grave si una persona se enferma. Entonces no hace falta usarlo adentro. Los que saben de esto, los médicos, las autoridades de salud, dicen que no hace falta, te lo podés sacar. Después de explicarlo, darle tiempo para que ella lo elabore, para que ella vea qué hacen los demás, qué hacen los compañeros. Tiempo. Charla, palabra, explicación y tiempo. Y saber que va a haber mucho de aplicar criterio, aplicar sentido común, porque va a haber grises y zonas confusas. A mí me pasó de ir a un lugar de café y de tomar café, confitería, de una afamada marca de alfajores que tiene una cadena de locales en el país. Y un sábado que fui a la mañana me pidieron que muestre en el celular la aplicación Cuidar con mi certificado de salud en el celular. El pasaje, el coso, el pasaporte sanitario. Me observaron muy con mucha concienzudamente que me pusiera alcohol en gel al ingresar al local y que tuviera el barbijo bien colocado. Y la temperatura. Y la temperatura. Todo eso. Y al sábado siguiente, nada. Bueno, ese mismo sábado que vos estabas, yo entré al mismo local, calculo que 15 minutos después, y José me dice, fíjate en tu aplicación, con no sé cuál, que tenés que tener ahí las vacunas. Pasaporte sanitario. Bueno, no la tenía, no me la había bajado. Bueno, bajátela. Un estrés tremendo, empecé a tratar de bajarme la cosa, que no podía bajármela, que estaba lento internet, una cosa. Para circular. Bueno, no hizo falta porque no me lo pidieron, ni me tomaron la temperatura, ni me pidieron que me ponga alcohol en gel. Como estoy remaniática, yo tengo las toallitas sanitizantes, más el alcohol en gel, y limpio la mesa del coso, y todo. Son los rayos que a mí me quedaron. Pero a mí no me pidieron nada. Entonces, muchas veces hay como hay zonas grises de aplicación de criterio y de sentido común. Permanentemente. Entonces hay que estar atentos para ir siguiendo eso, mantenerse informado y, como decías, Lau, para los adolescentes y para los niños ser claro en las recomendaciones y en el seguimiento de lo que va pasando. La vuelta iba a ser, ya sabíamos que la vuelta iba a ser tan transicional y tan compleja, si se quiere, como fue la entrada en este proceso. Claro, aparte yo creo que uno tuvo en un principio, espera, digo algo. Sí. Caro dice que el 19 recién es optativo en España, el barbijo. Entonces, claro, es como que tu niña sigue todavía los lineamientos de lo que es obligatorio. Si es obligatorio no me lo voy a sacar. Por ahí explícale y dejala que lo elabore. Ay, me olvidé lo que iba a decir. Vamos, si te parece. Ay, pero es tan importante lo que iba a decir. Pero la escuchamos a Vane Gil. Dale. Escuchamos a Vane Gil y eso sirve para que a ver si uno vaya todo este volumen de información que estuvimos hablando y compartiendo con ustedes, poder sistematizarlo un poco más. La licenciada Vanessa Gil. Hola a todos. La pandemia dejó a más de la mitad de la población con sobrepeso, por el aumento de la ansiedad y el estrés, el sedentarismo, mayor consumo de alcohol, comidas altas en grasas, dulces, snacks, todo el mundo cocinando en sus casas y comiendo. El problema no es estético, sino que el sobrepeso predispone a enfermedades metabólicas como diabetes, hipertensión, riesgo cerebrovascular, cardíaco, entre otros. ¿Y ahora cómo volvemos? Bueno, 1. Aumentando el consumo de frutas, verduras y alimentos integrados. 2. Moviéndonos más. Cualquier actividad física cuenta. 3. Bajando el consumo de ultraprocesados, alcohol y bebidas azucaradas. Y 4. Lo más importante, solicitar ayuda, planificar
y hacerlo con mucha calma. Me encantó, sobre todo el tema este de mucha calma. Pasamos por una situación para la que no estábamos preparados, que se da una vez, se venía dando una vez cada siglo o más tiempo, nos tocó nos tocó en estas circunstancias y bueno, ha tenido estos impactos. Me gustó mucho lo que dijo Vane respecto de hacerlo con mucha calma. O sea, tomarse el tiempo de saber que no vamos a estar igual que en el 2018 y 2019. Quizás no esté bueno estar igual que en el 2018 y 2019, habremos aprendido muchas cosas, pero hay que tomarse con mucha calma la vuelta y no volverse locos, no ponerse ansiosos, ¿sí? Bueno, bajar esos kilos de más, ¿sí? Recuperar esos espacios que teníamos nos lleva un poco más de tiempo que lo que Es que pensábamos. yo creo que para eso, para tener calma, para hacerlo bien, para actuar saludablemente y salutógenamente, o sea, generando más salud, yo creo que es muy importante hacer una consulta. Por ahí, Vane, estaría piola que nos des algunos parámetros como para ver cómo podemos ver si estamos con sobrepeso, si el peso que hemos ganado nos puede traer problemas, cuáles son los parámetros para darse cuenta de eso y en caso de que estemos en esa situación, no hagamos dietas solos, jamás en la vida, por favor, porque uno hace cada cosa, yo escucho cada cosa a veces que quiere hacer la gente que son tremendas y hace mucho daño a la salud. Entonces, consulten con un nutricionista que los va a acompañar, los va a alentar, los va a sostener en lo que es un proceso de aprender a comer bien, de modificar hábitos, no de bajar de peso para estar flaco porque es lo que se usa y lo que está bien y lo estéticamente agradable. Hay que buscar lo saludable. Para eso los tiene que ayudar un profesional. No si quieran arreglar solos. Hay mucha gente que estudió para eso y que acompaña muy bien lo que es un proceso. No es magia. Ahí está. Y como siempre decimos que no con las recetas mágicas para nada, para lo que sea, tampoco hay recetas mágicas para volver de la pandemia, No. porque cada realidad es distinta y cada persona es distinta y a cada uno nos pegó distinto. Tal cual, tal cual. Eso iba a decir hace un rato. Me parece que teníamos como al principio la ilusión de que todo iba a cambiar. Que había llegado como el fin de una sí. era Sí. Y que iba a empezar otra era. Sí. No sé, que iba a resucitar John Lennon y que iba a estar cantando. Iba a pasar por acá por la puerta de casa de todos, cantando John Lennon y todos íbamos a salir, no sé, supongo que vestidos en toga, Claro. en una toga blanca, Sí. y que todo iba a ser paz y tranquilidad, que eso hubiera sido una locura, o sea, porque si yo salgo a la casa, en la calle ahora, y me encuentro al vecino al lado vestido de toga blanca y todo, me asustaría mucho, sería una locura. Entonces, creo que va a tener que ser gradual, es lo más sano. Me gustaría, porque algo de esto estuvimos hablando en un vivo muy interesante, muy interesante me resultó a mí charlar con el doctor Marco Diseñi el domingo pasado en el espacio de él. Pero una de las cosas que hablamos, estaría bueno incluso preguntarle al profe Barda. Yo le decía que probablemente la pandemia del COVID-19 sea uno de esos hitos que marcan un antes y un después en la historiografía, ¿no? O sea, cuando se historice el siglo XXI, quizás yo soy convencido, es más, quiero que así sea, que la pandemia COVID-19 marque el final de la posmodernidad y el inicio de la metamodernidad. O sea, ¿vendrías a ser como un pandemista? No. ¿Un finalista? Como diría la autodidacta. ¿Un modernista? Viste que ahora todo tiene esos nombres. No, en todo caso sería un metamodernista. Ahí está. Un nombre, uno se tiene que poner como un nombre así. Como diría la autodidacta bonaerense Moria Kazan, yo soy siglo XXII.
Apa. No soy siglo XX contra el siglo XXI, sino que soy siglo XXII. ¿Quedó grabada la charla con Marco? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, bueno. sí, está en el muro de Marco. En el muro de Marco Diseño. Buscan Mira, diseño y Marco. quiero decir continuar con lo que decía Vane, que es súper importante. La forma de ver si tenemos sobrepeso es evaluar nuestro índice de masa corporal. Ahí está. El índice de masa corporal, lo más piola sería que busquen Nutri Vanegil, que Sí. ya lo explica muchas veces. Es nuestra estatura al cuadrado, o sea, multiplicada por sí misma, y el peso dividido ese número. Eso da un número y hay una escala en la que nuestro peso es saludable. Por ejemplo, creo que es de 22 a 25 es peso saludable, más de 25 ya estamos en sobrepeso, más de 30 es obesidad. Corregime, Vane, si estoy diciendo una burrada. De todos modos, corrobórenlo en el Instagram de Vanessa, Nutri Vanegil. Otro es ver el índice cintura-cadera. La cintura tiene que ser más chiquita que la cadera y hay un índice. Si tiene la misma medida, creo que ya estamos en riesgo. Si no entendí mal. Vale. Si encontramos alguno de esos indicadores en estado de alerta, hagamos una consulta con un nutricionista. No busquemos una dieta nosotros solos. Y ahí lo decía Carolina también, súper importante, porque hay mucho mago suelto vendiendo cosas mágicas que lo único que nos garantizan es enfermar. Exactamente. Así que, ojo con eso, cuidemos el equipo que es el único que tenemos. Ivane dice que además en la consulta se hace una anamnesis, o sea, toda una historia alimentaria, o sea, cómo veníamos comiendo nosotros, cómo es nuestra salud, para en base a eso evaluar una dieta, un plan alimentario. Dieta ya no se usa más. Bueno, Vane, decime porque por ahí dije algo mal. Somos materapeutas, psicólogos cebando salud. Vamos a estar hasta la hora 20, unos minutos más, en este programa número 45 dedicado a el estrés post-pandemia, ¿sí? Recuerden ustedes, a partir del día sábado en la mañana ya van a tener disponible la versión editada con los micros de nuestros columnistas disponible en nuestro canal de YouTube. Ingresan en YouTube a Materapeutas, se suscriben y activan la campanita para recibir las notificaciones. Ahora un minuto para el corazón, en la voz de la doctora Bárbara Recalde. El estrés es la respuesta normal en la que el organismo responde a un desafío, exigencia o peligro. Se puede presentar en situaciones de rutina, como la escuela, situaciones familiares, económicas o trabajo, por cambios en la vida, como divorcios, enfermedades, pérdida de un trabajo, fallecimiento de una persona cercana. También está el estrés traumático, que se presenta en accidentes graves, en una pandemia o en una guerra. Lo que sucede en nuestro organismo es que el hipotálamo activa el sistema de alarma mediante una combinación de señales nerviosas y hormonales, estimulando a las glándulas suprarrenales a liberar cortisol y adrenalina. La adrenalina aumenta la frecuencia cardíaca y la presión arterial, y el cortisol aumenta la glucosa y mejora su uso en el cerebro, limitando las funciones que no son necesarias en el momento de huida, por ejemplo, disminuyendo la inmunidad o suprimiendo el sistema digestivo y reproductor. Esta respuesta en general se autolimita, pero si se sostiene en el tiempo, puede hacer que se presente el estrés crónico o distrés, que se manifiesta con ansiedad, con depresión, con problemas digestivos, dolor de cabeza, problemas de sueño, y esto lleva a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias. Bueno, sintetizó mucho de lo que veníamos hablando con el aporte científico muy didáctico y preciso de la doctora Bárbara Recalde. Tiene todo un club de fans. La doctora Recalde es una genia, como todos nuestros queridos amigos. Todos los minuteros tienen club de fans. Todos. Yo soy miembro de todos. Miembra número 1 de todos. Sí. Quiero ver si me queda algún mensajito más para compartir, Lau, de los que nos fueron llegando. Mónica Zampayo dice: sí, me identifico mucho en cuanto a rutinas. Volví a hacer ejercicios por mi columna y mis hernias de disco. Viajo en colectivo, pero solo cuando tengo turnos médicos.
todavía le tengo miedo. Y respecto al COVID, el descanso sí modificó mucho. Me cuesta horrores poder dormir y al otro día me siento muy mal por falta de descansar bien. Y estoy angustiada y me siento más irritable. Creo que tengo todo lo que dicen. Tengo a mi mamá con cáncer y eso me pone muy mal. Y vamos para más de 3 años de esta maldita enfermedad. Y atravesamos toda la pandemia con muchísimas y largas internaciones de mi madre. ¿Qué más decir? Si me pasa todo. Un beso grande a los masterterapeutas, nos manda Mónica. Bueno, Ay, un beso y un Mónica. abrazo, pero un abrazo grande, enorme, Mónica. abrazo enorme. Fuerza, fuerza. Momento difícil. Te diría algo, Mónica. El que cuida se tiene que cuidar. Hay que cuidar al cuidador. Así que si podés, busca ayuda. Un terapeuta, un espacio terapéutico, aunque sea, mira, cada 15 días, que no puedas todas las semanas, pero necesitas ayuda, necesitas que te sostengan, porque el cuidador en general pone todo lo que tiene para cuidar al enfermo o a quien lo necesita y termina descuidándose y termina por ahí poniéndose en serio riesgo de enfermar. Así que al cuidador, como decía en España, en una época había una campaña, al cuidador, cuidado, cuidado, ojo, cuidado. Nos dice el doctor Marco Diseñi respecto al índice masa corporal de 25-30 sobrepeso, de 30 en adelante obesidad. Bien, o para sea, tener si en esa cuenta da más de 25, hagamos una consulta. Tu estatura la multiplicás por sí misma. Estatura al cuadrado te va a dar un número. Tu peso lo dividís por ese número. Lo que te da es el índice de masa corporal. Así que ahí está la Nutri Banegil. Me quedo con una reflexión Sí. sobre el tema cuidador, Islam, muy cortita porque quiero que lo escuchemos al profe Barda y anunciemos el próximo tema. Pero digo, también eso en la pandemia sufrió estrés. La estructura de cuidado cuando se tiene a una persona enferma, un adulto mayor, una persona con capacidades diferentes a cargo o en la casa, es necesaria una estructura de cuidados, de consultas médicas, de servicios de ayuda. Esa estructura se vio alterada. Sí. Se vio modificada, el aislamiento la alteró, la modificó. Tremendamente. Y hizo que muchas personas que tenían familiares enfermos o que necesitan por su vulnerabilidad o su condición de salud determinado tipo de asistencia de cuidado, que eso tuvo que ser reemplazado, modificado y muchas veces asumido con el esfuerzo de la persona del cuidador, que además se tenía que cuidar a sí mismo de la pandemia. Así que entendemos lo de Mónica, hay muchos casos como esos. Esto de modificar una estructura, hay personas que viven con una estructura de vida y una rutina de vida demasiado ajustada, demasiado al límite, en la cual cualquier estresor hace tambalear ese equilibrio y eso produce un desgaste muy grande. Sí, totalmente. El profe Barda, con un minuto desde la historia relacionado con esta vuelta de la pandemia. Hay un ejemplo de la forma en que el mundo salió de una pandemia. En 1918 explotó en el mundo la llamada gripe española. En realidad el caso cero había surgido en Kansas, en los Estados Unidos, y se piensa que esa pandemia tuvo origen en Francia en 1917. Adquiere el nombre de gripe española ante la negativa de las autoridades religiosas de España de suspender fiestas patronales y grandes fiestas religiosas, y eso generó en la multitud que, creyendo que uniéndose en un rezo podría de algún modo esquivar a esa pandemia, en la multiplicación de la misma. De ahí que haya sido conocida en el mundo como la gripe española. En Argentina recaló en enero de 1918 y el gobierno de Hipólito Yrigoyen tomó algunas medidas similares a las que se tomaron para este COVID en nuestro propio país. Pero en realidad es la forma en que la pandemia salió en medio también de una crisis mundial importantísima, porque tenía desarrollo lo que es conocido como la Gran Guerra, luego Primera Guerra Mundial. Millones de personas murieron por la pandemia y millones de personas murieron por la guerra.
La suerte que tuvo aquel contexto mundial es que luego vino la década del 20, una década de prosperidad económica, una década que es conocida como los años locos porque de algún modo, por el drama de la guerra y el drama de la pandemia, la gente necesitó y estaba ávida de festejar, de buscar nuevos caminos culturales y de buscar una nueva vida. Eso duró exactamente una década. Los años locos, los años 20, en la Argentina la época de las vacas gordas, luego vino la crisis del 30 y nuevamente el mundo cayó en la catástrofe. Muchísimas gracias al profe Barda. Digo, me dejó pensando el tema de los años locos, la necesidad de descomprimir. Después de una pandemia y de una guerra. ¿Vendrá algo así? ¿Vendrán unos segundos años locos promediando la década del 20? Nuevamente la década del 20, nuevamente, o sea, otra vez el mismo ciclo, 100 años, cosas, ¿no? Que pienso. Y eso que estamos tomando mate, no estamos tomando ninguna bebida espirituosa, ¿no? Claro, no. Pero me deja pensando en todo eso. Y yo también pienso, digo, bueno, pasa mucho tiempo, pasan vidas y las cosas no sé si cambian tanto. No sé si evolucionamos tanto como creemos, como haría falta. Creo sí que lo que hay, Lau, es una evolución helicoidal, ¿no? El ritmo helicoidal de la historia. Pasamos tangencialmente por los mismos lugares mientras vamos evolucionando, pero vamos con variantes repitiendo algunas cosas. Sí. Bien, ya estamos llegando bien, nos faltan 2-3 minutitos para el final. Recordamos el saludo, vamos a reiterar el saludo para nuestra querida amiga Sandra Riva de Avellaneda, que ganó el sorteo del desayuno que hicimos el lunes. Ya lo va a estar. Con mate y todo. Lo va a estar con recibiendo. Mate y todo. Lo tenemos listo. En esto de hablar de la pospandemia y de hablar de lo que nos está pasando, porque parece que es lo que nos está pasando, nos planteamos con Lau el siguiente interrogante. Después lo vamos a pulir en la semana y ustedes van a tener la consigna del programa más definida. Pero la idea es esta. ¿Más cerca o más lejos? Las parejas después de la pandemia. ¿Qué les parece? Si hablamos de las parejas después de la pandemia. ¿Más cerca o más lejos? Se han visto impactadas las parejas, Más cerca o más lejos las parejas después de la pandemia. Tema para el próximo programa, que va a ser el día jueves 14 de abril. Es Semana Santa, John. Que esperemos jueves de Semana Santa, semana de turismo en Uruguay. Esperemos que estén todos del otro lado, con el mate pronto. Con el mate pronto. Tengo unos saluditos. Saludito del estribo y nos vamos. Para Sole, para Lili, para Luis, Vivi. Vivi va a ser nuestra fotógrafa. Para Cami Solferino, que es una genia que nos está revolucionando todo. Y para Corina. Un abrazo grande, grande. Adriana, ahí está Adriana. Mirá, un abrazo muy grande para todos los amigos que se han sumado. Bueno, hicimos Materapeutas edición número 45, lo recordamos en la 46, que va a ser el próximo día jueves a las 7 de la tarde. Más cerca o más lejos, la pareja después de la pandemia. Temazo. Y como siempre, con el aporte invalorable, insustituible, insuperable, indispensable de nuestros queridos amigos columnistas y minuteros. Inefable. Me encanta la palabra inefable. Esa palabra, la palabra inefable es muy linda. Inefable. Como mucho. Bien. Como mucho. Algo así inefable es como muchísimo. Como muchísimo. Sí. Los saludamos a todos ustedes con un cálido abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Y en lo que a ti respecta, Lau, 45º enorme placer de haber compartido estos mates contigo. Lo mismo digo, José. Un beso grande, nos vemos. Chau. Esto fue Materapeutas,
Psicólogos Cebando Salud. Los esperamos la próxima semana para tomar otra ronda.